Buenas mundo, soy Raúl de Ojearte y seguimos con confinamientos perimetrales, cerrados los fines de semana, etcétera, etcétera, con lo cual hay muy poquito que contar, pero sí que os puedo decir que en este tiempo en esta semanita básicamente, el tiempo que no he venido, mirad, he estado montando esta pequeña maravilla, que estará, bueno, en la web entre... Iba a decir esta noche, no creo, este fin de semana ya estará en la web. Y luego aquí, mirad, hay un hueco horrible donde he metido básicamente trastos por llenar un poco. Y aquí había un sofá que sinceramente creo que no he llegado ni a ponerlo en la web. O sea, en la web, bueno, en la web no lo he puesto. Aquí en el canal creo que tampoco he llegado ni a hablar de él ni nada. Básicamente lo he vendido, pues eso, menos de una semana. El sofá es este, que es preciosísimo. Y aquí en el canal de YouTube me preguntabais que si tenía bronce. La verdad es que no, lo único que me queda así de bronce es esto. Es un extraño candelabro así holandés. Esto, mira, esto es una espada y esto es una cabeza cortada. Típico día tonto que te da por cortar cabezas y mira. Por eso me hizo gracia. Luego tiene las águilas estas bicéfalas. Y ya digo, es lo único que tengo así de bronce. Pero el caso es que, bueno, ahora nos meteremos dentro, miraremos algo de precios de mercado y tal. Y en principio, pues bueno, si hay algún bronce o algo, no recuerdo cómo te llamabas, lo siento, era un chico de Nueva York. Te enviaré algún enlace o algo con los bronces que haya, precios y demás. Y poco más que decir. Así que corto y vamos para adentro. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos dentro. A ver, no sé a qué te referías específicamente por bronce, pero mira, por ejemplo tenemos lámparas. ¿Ves? Aquí hay otra. Tenemos de esto, tenemos de esto. Esto no tengo muy claro qué es exactamente. No, no, esto es hierro forjado y pintado. Mira, un sexy. Y nada, vamos a dar un pequeño paseíto. Tin, 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 tin. A ver qué tienda hay por aquí. Esto de por aquí. Aquí mirad, para quien le interesen las cámaras antiguas, hay un montón y los precios no están mal. Estas son 55, 55. Joder, hoy valen todas 55. Aquí arriba no veo muy bien, pero bueno, a ver. 55. Por norma general, mirad, esta vale 200, 180. Yo he visto algunas incluso de 30, 30 y pico. Se ve que se han vendido, porque hasta hace 2 días estaban. A ver, estas de aquí. 80, 80, 80, 80. Bueno, pues ya no hay ninguna de 35, que yo juraría que he visto alguna. Por cierto, mirad, esto son vidrieras. ¿Veis? Este es Lobezno, este es Spider-Man y esta es la gente que las hace. Vitrals. Son guays, o sea, hacen cosas interesantes esta gente. Y vamos a pasar por aquí a ver si hubiera algún bronce. Como veis hay poca rotación de género, porque básicamente es lo que decimos, que como no hay... Esto es bronce, sí. Pues estas chicas de bronce y 280. Medirá unos 25 centímetros de alto más o menos. Este león... Bueno, aquí pone bronce, no sé si será bronce o calamina, pero bueno, pone 180. A ver, así un poco de lado. El caso es ese, que en cuanto a rotación de género, la verdad es que hay poquito, porque hay poquita gente. Mira. Esto es... No, esto es caña. Tailandesa fusta 70. Antigua panera. Bueno. En fin. Pues eso. Bronce. A ver si aquí hay bronces. Mira, tenemos a Gerudo aquí. Y son 90 euros.
Es mona, no está mal. Yo tengo una pipa de este estilo, pero más grandecita. Y no la he tenido nunca. Y estos chinitos de aquí también son de bronce. Yo he tenido algunos. Son con 4 caras. Uno está enfadado, otro sonriente, otro triste. Y lo tienen por 90. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver qué hay por aquí. Mira. Bueno, aquí pone dona, o sea, mujer, bronce y mármol, 140. Y esta Kuan Yin o lo que sea esto, pues en principio no veo ni precio ni nada, pero se podría preguntar. Y... Uy, mira qué majo. Oye, pues me gusta este estilo a mí. Por cierto, el mueble que hay aquí, por lo visto, se ha vendido. ¿Se ha vendido o es este? No, se ha vendido, se ha vendido. Por aquí no hay nada de bronces. Aquí puede que haya algo. A ver, el del fondo son 120. Este son 150. Y mirad estos fus, en plan sujeta libro, 120. 120 cada uno o la pareja. Sujeta libro 60. Y el otro pone 120, será la pareja. Oye, pues me gusta. Y estaba pensando que estoy yo mirando precios. Y al mirar precios no... Igual no estoy enfocando todo lo bien que debiera. Pero bueno. Mirad, este es bastante grandecito. Y bastante mono. 700 de la India. Este hará unos 55 centímetros más o menos. Bastante guapo, oye. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a mirar esta mesita por curiosidad. 400. Bueno. Mira. Todo esto lo acaban de traer hoy. Y habían unos sillones que se han llevado. Que no están mal. Mirad, estos super vintage por 350. No está mal. Bronce, 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 no veo mucho. Mirad, este marco a mí me interesaría para... Porque esto no son abaniqueras, esto es un marco con profundidad. Y este es el típico marco donde yo puedo meter una serpiente o algo por el estilo, en plan esqueleto. Y me quedaría de coña. Ya miraré a ver. Taula, no. Eso es la mesa, pues no sé qué vale el marco en cuestión. A ver. Esto no parece bronce. No, esto es resina. A ver este reloj de aquí. Bueno. No sé, personalmente... no soy yo muy de relojes así antiguos. Hostia, mirad qué botes más curiosos de perfume. No sé por qué, pero siempre me han gustado los botes de perfume y de colonias así en plan gigante. 60 euros. Y 60 euros. Fictici, pone que es de mentirijilla, o sea que son ficticios. Pero bueno, en plan decorativo me encantan. Incluso los modernos a mí me gustan, no sé por qué de siempre. Por aquí bronce, 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 bronces. Bueno, salvo algún pequeño detalle que tiene alguna silla y tal. Tenemos esta lámpara. Mira, esto así un poquito art déco. Tenemos la chica con el perro. A ver. Y la base de mármol por 1000 euritos. Y no sé. Mira este cartel que mono. Y bastante grande de una sastrería por 2000. Publicidad. El bronce pensador 400. No está mal. Mira que plano más mono aquí. A ver, ¿dónde está la luz? Ahí. Ole. Qué bonito. A ver si quepo por aquí. Sí.
Pues eso, que no hay demasiada rotación de productos, porque mirad cómo está el patio, o sea, viene una persona cada, yo qué sé. A ver, esta chica. No, no es bronce, creo. Juraría que no es bronce. Pero bueno. Pues eso, sigamos paseando y vamos a ir hasta casa Amparito. A ver si viéramos algún bronce por allí grandecito. Evitamos grabar a gente. A toda la gente que hay. Mira, esta es la tienda del Miguel. Este es de los pocos puristas que hay aquí en Mercantic. Mira, la cornucopia aquella inmensa. Mirad el acabado que tiene este buffet. Es estilo Mossman, o sea, así un poco como... No creo que sea de Mossman, pero... Oye, igual sí, ¿eh? Ya miraré. Pero me gusta ese acabado así irregular que tiene. Mirad aquel reloj, por ejemplo. Los espejos así tipo cornucopias. Este hombre tiene detalle clásico de verdad. Antigüedades de verdad, de verdad. ¿Qué es el tema? Y tampoco son tan caras. Mirad esta cajita, por ejemplo. Está por 80 euritos. No está nada mal, ¿eh? Es eso, es cuestión de gustos y tal. Puf, aquí sí. Aquí puede que haya algún bronce y tal. De hecho, ahora igual entro a preguntar por qué. Mira, mientras vamos andando, voy a enseñaros una cosita que estoy buscando. Y es una rueda de una pata de una cheslón del siglo XIX. El tema es que estoy buscando una porque estoy restaurando una pieza y me falta una. Mira, como aquí una parejita, igual damos un paseo por aquí a ver qué hay. Mira, esta zona de aquí se utiliza como sala de fotografía, por así decirlo. Y creo que el otro día pasamos por aquí y las niñas lo estaban colocando. Hay cosa mona. Mira, esta máquina la tengo yo en la caseta. Y la tengo más baratita, por si a alguien le interesa. Pues eso. Que nada, ahora yo sé que es un momento raro. Mirad que Chester más mono de color negro. Pues eso, yo sé que es un momento raro, pero si a alguien le interesa venirse a Mercantic ahora mismo, sí que hay algún que otro espacio. Evidentemente debido a la situación, en el momento en el cual esto se regularice todo, se cogerá todo de golpe otra vez y no habrá nada que hacer. O sea, aquí te puedes esperar meses y meses para conseguir un hueco, un sitio. Esta mesa me gusta. Pues eso. Que este tipo de locales de por aquí, alguna caseta de fuera, al menos una, ahora mismo queda libre, sino dos. Y ya digo, sí que es verdad que es difícil, es una época rara. A ver, esta tulipa. Que estoy buscando algo así redondito para hacer una especie de cúpula con mariposas dentro. Y oye, si veo alguna lámpara que no esté muy fina y tal y solo tenga lo que es la cúpula de cristal, pues eso, miraré de comprarla para hacer... Mira qué taquillo más guapo. Para hacer eso, para hacer... Pues eso, una composición con mariposas. Y ahora vamos a mirar por aquí, que no sé si seguirá habiendo gente o no. Pero... no sé yo si habrá mucho bronce por aquí, la verdad. Ya lo miro un poco por curiosidad, porque a mí la verdad del bronce personalmente no me seduce demasiado, pero bueno. No es que jaula más mona. No para encerrar un pajarito, pobrecito, porque, en fin, solo tiene un columpio ahí, pero vamos, decorativamente hablando es muy, muy mona. Y... no parece que esté viendo yo mucho bronce, que digamos. No, la verdad es que no. Así que nada, cogeremos, miraremos algún precio así un poco al azar. Por ejemplo, este perchero, que está en 190.
así con madera torneada estilo tonet. A ver este búho, por ejemplo, que vale 58. Mira, búho, musol, talla fusta. Musol es eso, es búho, talla de madera. Así ya de paso aprendéis un poquito de catalán. Mira, este espejito estaba en 220, ahora está en 150. Sí, empezó en 220. Oferta. Bueno, es mono, la verdad es que es mono. Mira, aquí tenemos otro en blanco. Un blanco un poco 165. Es el típico que han pintado de blanco y luego lo han rascado. Como si fuera una especie de capado, pero bueno. ¿Qué podemos mirar? Miramos este señor de aquí. Y que vale 74. ¿Qué cuadros más buenos? Bueno, cuadros, son fotos, pero son graciosas. Uy, que se me engancha el cable. Pues eso. Aquí estuve mirando este tipo de espejitos para un cliente el otro día. De momento no me ha dicho nada, jodido. Y no sé qué podemos mirar. A ver, esta ménsula por 68. ¿Qué más? Esta lámpara, por ejemplo, está en 165. No sé. Esta bola del mundo, por poner algo, está en 68 también. El galán este aquí 95. No está muy de moda, pero cuando hay alguien que los busca sí que interesa tener alguno de vez en cuando. Yo he vendido alguno. No es algo que últimamente me llame demasiado, a no ser que sea un poco industrial, como esta lámpara, pero me da que es un poco nueva. Sí, pero bueno, es mona. 2,80. Bueno, teniendo en cuenta que es nueva, igual se han pasado un blin, pero está bastante buena, es guapa. Mira estos trineos. Esto sí que es este 95 y este que es un poquito más original, 2,80. Esto me gusta y me gusta mucho. Yo he tenido algunos. Y está en 3,80. Siglo XIX, Barcelona. Aquí ya no se ve nada. Supongo que en un momento habría algo, pero no se ve nada. Estará pulidito. Aquí sí. Casanova, Barcelona. Y poco más que decir, la verdad. No veo ningún bronce más. El vídeo ya es largo de narices. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes o el miércoles, ya veremos. En fin, ahora sí que sí. Mira, aquí estos señores os dicen adeu. Adeu.